Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Una de las características del autismo son sus intereses restringidos y repetitivos. Hoy vamos a hablar de si es posible y si es necesario ampliar esos intereses. Entonces, Amanda, ¿por qué no empezamos con tu momento difícil o momento vergonzoso? Bueno, más que vergonzoso, fue como una época un poquito maluca, que creo que tal vez ya lo he mencionado acá, y es que Nicolás, cuando tenía como 9 años o 8, empezó a desarrollar un interés excesivo por el papel y por hacer polvito de papel. Entonces, para que el papel sí se le volviera polvito, lo tenía que humedecer de alguna manera, generalmente con agua, pero si no tenía agua, entonces lo que hacía era escupir ese papel, generar muchísima saliva para poder estar generando el polvito. Entonces era como muy incómodo porque se fue cogiendo como tanto, que solo quería eso y que el único interés eso y que era eso y que lo único que quería hacer todo el tiempo era eso, que si estábamos en algún lugar público, veía como la oportunidad de un papel, de un cartoncito, empezaba ahí mismo a escupir para mojarlo y hacer ese polvito. Entonces era sí, como muy incómodo y muy vergonzoso. Ese era, digamos, un interés restringido, ¿cierto? Sí. Pero, pues yo digo, a todos tenemos nuestros gustos. Digamos que en ese momento el de él, pues era maluco y como que no tenía una función. Pero si de todas maneras todos tenemos nuestros gustos, pues porque a veces hablamos como de tenerles que cambiar los gustos a ellos, pues qué importa, ¿no? Mira, yo creo que eso tiene como un punto, porque como tú dices, o sea, hay gustos que no nos van a poder cambiar. Yo creo que eso tema vamos a seguir hablando ahora, pero sí hay ciertos intereses en ellos que no solamente son restringidos y repetitivos, sino que son como muy atípicos y muy poco funcionales. Entonces, por ejemplo, un niño que se la pasa todo el día dándole vueltas a ganchos de ropa, ¿sí? Realmente es algo de lo que él pues no va a aprender, se va a entretener lógicamente y puede ser, como decimos a veces, el tate quieto para el adulto, porque mientras esté haciendo eso, pues no va a interrumpir, va a estar entretenido, no va a estar demandando, pero realmente es algo que yo siento que no le aporta, ¿cierto? Los niños aprenden jugando a través del juego, realmente desarrollan muchas de sus habilidades. Entonces, intereses de cierto tipo, algunas veces esos intereses tan restringidos y tan atípicos, pues no les van a aportar. Entonces, yo creo que hay casos de casos. Yo estoy de acuerdo en que no tenemos que ir en contra de todos los intereses, pero como te digo, yo creo que algunos de ellos sí les están quitando oportunidad de exponerlo a nuevos tipos de materiales, a nuevos tipos de actividades, que a lo mejor ni siquiera sabemos si a ellos les podrán interesar. Pues ve, Nicolás, en realidad, en este proceso pues del autismo, yo me acuerdo que de lo primerito que escuchaba era como, ellos tienen obsesiones, ellos solo les gusta lo mismo, o es que son genios y se dedican a una sola cosa. Entonces mucha gente también me pregunta, ¿y cuál es el talento? ¿Y qué es lo que le gusta? ¿Y cuál es su obsesión? Y nosotros hemos creído que Nicolás, en lugar como de tener algunos intereses muy restringidos, casi como que no le ha interesado nada. O sea, al contrario como de otras experiencias, es raro que algo le interese mucho. Los únicos intereses restringidos que recuerdo han sido este que les cuento del polvito de papel, que creo que encaja en lo que estás mencionando, que es atípico, ¿cierto?
me acuerdo que pues pequeño, recién por la época del diagnóstico, como desde el año y medio, era un gusto excesivo por los colores, las figuras y los números, pero entonces en ese caso no nos preocupaba como el polvito de papel, sino que nos enorgullecía que un niño de año y medio se supiera los colores, las figuras, los números, entonces lo veíamos como un gran talento. Y casi que queríamos como que todo el mundo se diera cuenta de ese talento de nuestro hijo. Y me acuerdo también que también lo he mencionado acá, como tenía ese gusto por los números, entonces el ir a leer placas de carros, o también con las revistas que tenían logos, estar emparejando con los logos del televisor y la revista, eso le gustaba mucho. Ha sido lo único que recuerdo como que podría catalogar como un interés restringido. Entonces, yo no sé, María Elena, pues cuál es como esa línea entre pues lo que es atípico y lo que sí es funcional. O sea, ¿cómo sé yo si le sigo patrocinando o promoviendo ese interés de las figuras, los números y los colores y en cambio freno el del polvito de papel? O sea, no sabría. Mira, eso tiene mucha tela que cortar y se me vienen como a la cabeza muchas cosas diferentes. Por un lado, retomo lo que decías, que en un momento dado se pueden volver como intereses como muy obsesivos. Y la gente a veces dice eso, es que ellos son muy obsesivos. A veces incluso eso funciona casi que como una adicción. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos intereses que se vuelven complejos de manejar. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya el niño por alguna razón no puede tener acceso a eso, puede inclusive reaccionar súper fuerte. Eso pasa, nos está pasando mucho ahorita con las pantallas, ¿sí? Que digamos que las pantallas pueden ser casi que perfectas para ellos, porque tienen material visual, porque tienen muchas veces, digamos, cadenitas de cosas que ellos pueden repetir y ya sabemos que a ellos les encanta todo aquello que tenga cierto factor que se repite. Son muy hábiles en eso, entonces puede ser que un interés por buscar videitos en el celular o por hacer ciertos jueguitos en la tablet, que uno dice, pero es que muy bueno porque está aprendiendo y eso lo hacen otros chicos de su edad. Pero como te digo, llega un momento en que para algunos se ha vuelto un problema. O sea, hasta el punto de que cuando ya no se lo dan o que ya hay que guardarlo para ir al colegio o que ya en la casa ya hay que acostarse, genera pero caos. Cuando te diga caos, agresividad, autolesión, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, esos son puntos donde uno sí tiene que decir, venga, no le podemos quitar ese interés del todo, pero sí hay que hacer algo para que no llegue a ser tan interfiriente. Entonces a veces es como por eso, como por la intensidad que va adquiriendo, ¿sí? Pero hay distintas cosas, porque, por ejemplo, también hay veces que se vuelven muy aislados, muy solitarios. Ya no sabemos que a ellos les cuesta interactuar, que puede que no vayan a ser siempre los más sociables, pero entonces van cada vez como más encerrándose, y la idea es que podamos también darles oportunidad de estar en otros lugares, de hacer otras cosas. Entonces, hay momentos en que uno tiene que decir, venga, esto ya nos está limitando. Es que, por ejemplo, con el polvito del papel, eso fue lo que nos pasó. Él se ponía que con un ratico que ya estaba con eso y uno intentaba cambiarle la actividad, la mirada le cambiaba, o sea, era como si fuera otro. Chucky. No, en serio, o sea, Sí. se enfurecía y lo que me sorprendía era los ojos, o sea, le cambiaban mucho los ojos. Y pequeño, cuando tenía por ahí 2 o 3 años, ocurría lo que les mencionaba de las revistas. Entonces él pasaba la revista y era como la revista pues de los canales. Entonces empezaba a mencionar los Animal Planet, no sé qué, o sea, cada logo. Y nosotros como, ay, wow, se lo sabe. Pero que le quitáramos la revista o que intentáramos hacer otra actividad con él. Exacto. Era, o sea, no, es que era pataleta segura, era tremendo. Entonces ahí también yo digo, bueno, una cosa es como ese interés restringido, pero ¿y si es simplemente un gusto intenso? Porque, por ejemplo, a mí me encantan ciertas series y te digo que cuando me estoy viendo una serie que me guste mucho, yo me veo los detrás de cámaras.
me veo las entrevistas, le hablo a todo el mundo de la serie, recomendándosela, que yo creo que la gente es como, ay, ahí viene esta otra vez a hablar de eso. A buscar en Instagram qué más dijeron de eso, claro. Entonces, ¿qué? Me obsesioné con la serie, porque en mí no es obsesión y en ellos sí. Y cómo hacer nuevamente, pues para manejarlo. Sí, de acuerdo, eso no es fácil determinarlo, como te digo, yo creo que uno sí tienes que inclusive hacer como una lectura de varias cosas, porque muchas veces detrás de ese interés intenso hay una habilidad o incluso hasta un talento, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, lo de la memoria visual, o sea, lo del gusto por los logos, o los que tienen el gusto por la tecnología. Entonces, la idea es como tratar de intentar buscar formas más funcionales, más apropiadas de utilizar ese mismo gusto. Y yo sí creo que también hay un asunto pues como de temporalidad, de en qué momento les damos acceso a eso, que haya así una agenda muy bien organizada y muy bien planteada, porque tú ves tus series y tú puedes disfrutar claramente tus series y tus detrás de cámaras y todo aquello, pero ¿cuándo? En tu tiempo libre, ¿cierto? Sí, no es lo único. Claro, pero además tú tienes unos tiempos para eso, pero en el momento en que, por ejemplo, tú que nos has hablado tanto de lo importante que es que ustedes salen con otras familias, que ustedes se divierten, pero qué tal que tú empezaras a decirle a Leonardo y a Nicolás, no, váyanse ustedes que yo me quiero quedar viendo una serie, listo, un día, otro día, otro día, ¿sí? Eso genera ya un problema, entonces... O sea, que no sea lo único, eso sería ya el ampliar intereses, o sea, conserve el interés, pero tenga otros, o sea, que no sea el único. Claro, o sea, es de pronto no pelear con ese interés, no pelear contra él, porque yo sí te digo, y yo se lo digo mucho a los papás, yo no tengo idea cómo hacer que no le guste ver girar las cosas, o que no le gusten los logos, o que no le guste, yo no sé cómo hacer que no le gusten, además a veces no es tan fácil entender por qué ciertas cosas los atraen tanto, tanto, tanto. Entonces, creo que es mejor y más lógico, por un lado, mirar si eso representa algo bueno, o le podemos dar como una mirada buena a lo que llamamos funcionalizar, ¿sí? Yo tampoco me acuerdo en qué momento hablamos del papel maché, porque sí sé que eso fue en otro episodio, cuando hablamos de este tema del polvito que se volvió tan obsesivo, ¿cierto, Nicolás? Que fue pues la recomendación que vimos en esa época, de bueno, tratemos de hacer algo con eso, que no sea desmenuzar por desmenuzar, démosle un sentido. Sí. Hay cosas que es más fácil darles un sentido que a otras. Y en esa ocasión, es que yo tampoco me acuerdo si fue acá que lo hablamos, pero en esa ocasión fue súper bacano porque yo ni siquiera conocía que existía una cosa que se llamaba papel maché. Y me acuerdo que con esa angustia te consulté a vos y te llamé pues así como medio desesperada, como que está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Y me dijiste, ve y si buscas papel maché, y yo, ¿qué es eso? Y de una como, mira, eso es un papel que se remoja, y ya yo busqué pues en internet, y claro, o sea, daban justo para el gusto de lo que quería Nicolás, porque es remojar mucho papel y remojarlo pues bastante, entonces perfecto porque era remoje papel, pero con ese papel remojado haga figuras, haga formas, o sea, digamos como pequeñas esculturas, entonces ahí se volvió muy funcional a partir de ese gusto que él tenía. Y además yo creo, Amanda, que ahí también había un momento para eso, porque a veces los adultos tratamos como de decir, no, no, ya no más, ya no más. En cambio, lo contrario, o sea, tú le estabas dando la opción, o ustedes le estaban dando la opción de, venga, hagámoslo, pero hagámoslo en ciertas circunstancias, en ciertos momentos y para ciertos fines. Pero en ese caso tampoco fue fácil, o sea, como que un día estaba haciendo polvito de papel con babas, y al otro ya estaba haciendo una escultura hermosa y feliz. No, también fue un proceso. O sea, yo me acuerdo que me tocaba que fuera una bolita. Entonces yo le decía, hacemos una bolita hoy y te dejo un ratico solo con el papel. Y a tal hora guardamos. Pero a mí me tocó como gradualmente, al comienzo, mientras le iba enseñando como esa parte funcional,
irlo dejando, ir desvaneciendo el tema del polvito aquel. Ajá. Pero eso no fue así. Claro, total, eso hay que practicarlo. Entonces, lo que yo decía también al comienzo es que a veces le restringimos otras oportunidades. Yo creo que es como no perder de vista eso, o sea, que podemos generarles otras opciones, ¿cierto? Hay veces que es muy difícil, yo te digo, hay algunos intereses. Aquí me estoy acordando en un congreso, nos presentaron una situación de una chica que el interés era tremendo, era tirar botellas de vidrio. Botella. Porque le llamaba la atención el ruido. Pues Pero imagínate lo difícil de ese comportamiento, lo peligroso. Ajá. Y este es un señor belga que tiene un proyecto, que se llama Peter Vermeulen, que tiene un proyecto muy bonito con personas con autismo que se llama Happy. Happy, y bueno, no me acuerdo las siglas que traducen, pero es un proyecto como basado en la calidad de vida. Y él nos mostraba el video de que, adivina qué pusieron a hacer a la chica o qué encontraron para hacer funcional ese interés de Pues, cuidar botellas. a mí no se me ocurre. La pusieron a reciclar. En algún lugar, pues como que era destinado a eso, entonces a separar material y donde era vidrio, a tirarlo allí. Pues, o sea, hay que tener creatividad a veces y hay, como te digo, intereses más complejos que otros. Pero pues la idea es como tratar de entender, yo digo, de verdad no se puede pelear con los intereses, que a veces yo creo que estamos cerrados en eso, en cómo hago para que no le interesen tanto eso, los logos o los medios. Nos tiene hasta aquí con los dinosaurios, o tiene a los niños hasta aquí con el tema de las reglas del fútbol. No, o sea, no peleemos contra eso. Ajá. Sí, porque además lo que tú decías, hasta dónde podemos cambiar del todo esos intereses, hasta dónde tenemos derecho. O sea, es un tema inclusive en nosotros, yo creo que lo debemos entender. Por decir algo, a una de mis hijas le encanta el rap y a mí me aterra, ¿sí? Yo no he podido con el rap. Por más que ella me lo ponga a escuchar y me trate de forzar, a mí no me va a gustar, ni a ella le va a gustar mi música, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso, es como que tratemos de entender que más bien es como definir algunos espacios y momentos en que podemos exponer al niño, porque yo sí creo, y a veces me preocupa, y lo veo muchas veces, que se deja de exponer al niño a otras cosas, digamos, propias de su contexto, de su ciclo de vida, otro tipo de materiales o actividades, porque no se nos ocurre. En estos días me pasó que me impactó mucho con una mamá que nos decía que estaba muy feliz porque a través de la ayuda profesional pues, que recibía, se había dado cuenta que su niña la podían poner a jugar con muñecos. Ella nos decía, y no era una niña tan chiquitica, pues no era como de 2 años, no. Y nos decía, pues la abuela y yo todo el tiempo con ella, y la niña como de 5 años prácticamente, y no se nos había ocurrido y nunca habíamos jugado con ella. Yo decía, nunca habían jugado con ella, muñecas. Decía, no, a nosotros no se nos había ocurrido. Es que, ¿sabes qué? Alguna vez estando Nicolás, también por ahí de 5 años, analizábamos, yo ya no me acuerdo, hablando con alguien, que uno también cuando está alrededor de ellos, o sea, como Nicolás no era el que proponía el cambio, ¿cierto? Pues nosotros tampoco. O sea, como que uno se va dejando, acomodando, sí, ¿no? Sí, o sea, como que, y ya cuando luego nos tocó pues con mi sobrina, unos años después, claro, mi sobrina de un momento a otro, estábamos en una reunión familiar y nos estaba entregando unas cosas que, no sé, un papelito, que porque eso era un premio. Nos estaba poniendo a jugar a todos, pero porque ella, pues, no tiene ningún problema del neurodesarrollo y eso nace en ella. Ajá. Y nos mueve. Claro, como el autista no, y está con ese interés profundo, y que yo sí creo que muchas veces esos intereses profundos les hacen ganar una gran experiencia y desarrollar grandes talentos, pues de todas maneras uno también se relaja, o sea, a uno no se le ocurre, o sea, te lo juro que a uno no se le ocurre. Como que el día a día va pasando y para uno eso se vuelve natural, a uno se le olvida que seríamos nosotros los que tenemos que proponer. Ajá.
Entonces también en ese sentido entiendo a la señora que me dices. Sí, sí. Entonces, mira, yo creo que acá pues hay como cosas en que tenemos que pensar. Uno eso, o sea, qué bueno destinar unos tiempos como a tratar de que el niño por lo menos acepte otras actividades que le propongamos. O sea, nosotros proponerla, nosotros plantearla, tener la iniciativa de utilizar otros materiales. Yo creo que eso es un avance que podemos tener y que se puede propiciar eso. Creo que también hay otra meta por lograr y es que ellos vayan aceptando los momentos en que lo pueden hacer y los que no. Sí, así como tú tienes, lo decíamos ahora, tus horarios para tus series, eh, pues para ellos puede que no sea tan claro a veces cuándo darles acceso, cuándo pueden tener acceso, cuándo sí es permitido jugar eso y cuándo no. O sea, claro, a mí a veces me pasa con un libro, con una serie que yo digo, ay, qué dicha poder dejar esto, parar esto y más bien dedicarme nomás a ver qué va a pasar, ¿cierto? Pero nosotros manejamos, digámoslo, conscientemente y responsablemente los tiempos. Entonces, con ellos sí creo que es una meta a partir de las agendas, de los tiempos que definimos, o sea, cuándo sí y cuándo no. Yo creo que ese enseñarles a manejar los tiempos creo que es importante y también que en un momento dado ellos acepten actividades también con otros niños, que otros niños les propongan, ¿sí? O que los otros niños les muestren. No vamos a propiciar a lo mejor o no vamos a poder lograr que jueguen exactamente igual o que se les fascine o que cambien del todo, como decimos, sus intereses, pero sí creo que es importante generar esa mayor tolerancia de ellos hacia las actividades que hacen otras personas. María Elena, mira que ahorita Nicolás anda como con mucho interés y un gusto bastante por jugar con unas peloticas que las pone a rebotar con cierto patroncito. Sí. Y pues en últimas, él como que administra él mismo sus tiempos, o sea, en los tiempos libres saca un ratico para jugar con esas peloticas y yo veo que es algo que lo relaja. Y no se queda pues ahí que no quiere salirse de sus pelotas, no. Incluso él mismo dice, voy a jugar hasta tal hora con las pelotas y muchas veces es media horita. Él mismo se pone el horario. Él mismo se pone el horario, pero yo veo que es como una actividad relajante para él y en ese caso me parece, pues o sea, no es ni la más funcional del mundo porque no creo que vaya a ser malabarista. Y sí, pues no sé, ni tampoco afecta. Entonces en ese caso no habría problema, ¿cierto? A mí tampoco me parece problemático. Es más, creo que has expresado que en algún momento que eso ves que lo puede relajar. Y claro, algunas de esas actividades repetitivas que ellos tienen también los relaja. Entonces, yo creo que desde que no sea realmente una interferencia grande con la vida familiar, ni tampoco sea un obstáculo para hacer otras cosas, yo no le veo el problema. O sea, que les gusta, eso mismo pasa, y yo no sé si inclusive lo podríamos ampliar en otro episodio, el tema de las estereotipias. ¿Qué tanto se habla últimamente de eso? Porque las mismas personas con autismo nos están diciendo, venga, no nos freguen la vida, eso nos relaja, ¿sí? ¿Cuánta gente no vemos que nos toca al lado, que mueven la pierna? Bueno, pues cada cual tiene su forma a veces de autorregularse y no lo veamos siempre pues como algo malo, entonces yo tampoco veo problema pues en que lo hagan, como digo, desde que no interfiera. Y yo veo que ustedes a Nicolás lo exponen a muchas actividades, está en natación, está en clase de música, ustedes salen y hacen cosas con otras personas, ¿cierto? Entonces yo pienso pues que no siempre toda actividad repetitiva haya que disminuirla. Incluso yo pienso entonces que en últimas es aprovechar esos intereses profundos ir equilibrando. Porque, por ejemplo, nosotros no reconocíamos el gusto de Nicolás por pasear o por callejear como un interés profundo. Nosotros decíamos, no, a él no le gusta nada, pero dígale calle, carro, o sea, cuánta finca, paseo, cualquier cosa que signifique salir, y a él eso le encanta. Y ahora lo reconocemos como un interés profundo que él tiene, entonces se lo promovemos, lo acompañamos y se ha vuelto una cosa muy divertida
de cualquier cosa hacemos un paseo, o sea, hay veces son salidas corticas, incluso trámites, vueltas, y si ese trámite es cerquita de un restaurante, de un centro comercial, entonces uno aprovecha y da el paseíto, y quien quita, no sé, resulte que se va a volver guía turístico, o por ejemplo le gusta mucho comer, y mi sobrina dice, ay, a Nico lo que más le gusta es comer, como que, ay, no quiere jugar conmigo esto, a él dígale comer, que ahí sí, pero también he visto que aunque lo que le encanta, le fascina y su interés profundo es comer, está generando un interés gracias a que lo he ido involucrando por cocinar. Genial. Y quién quita que mezclando ese gusto por comer con las habilidades que está desarrollando para cocinar también sea algo que le sirva para la vida. Es muy posible, muchas veces detrás de los intereses salen después asuntos ocupacionales, como puede que no. Entonces yo creo que ya con esto, Amanda, yo creo que podemos ir cerrando. Pienso que es tener en mente el hecho de no limitarles otras actividades, el hecho de también tener claro cuándo sí se les da acceso y cuándo no, que no sea tampoco permanentemente ni toda una tarde en la misma actividad, ¿cierto? Y tratar de mirarle como la parte positiva y de, sobre todo, no limitar otras actividades similares o inclusive otras propias de su ciclo de vida. Bueno. Entonces, seguimos hablando. Chao.